Vamos entonces con nuestro primer espacio de la mañana. Tenemos, como les comentaba, la posibilidad de hoy día hablar de las principales enfermedades respiratorias por las que pasan los niños y también los adultos. Es por eso que en esta oportunidad nos acompaña la doctora Ana María Romero, quien es médico pediatra del Hospital Las Higueras y que tenemos el gusto de tener vía Zoom a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto que pueda estar hoy día con nosotros hablando de este importante tema que sobre todo se vive en esta época del año. Buenos días, Constanza. Muy bien. Qué bueno, así se ve, con harta energía me imagino yo para enfrentar toda esta semana que se viene. Me gustaría, partir planteándole a la gente cuáles son aquellas enfermedades respiratorias más comunes en los niños en esta época del año. Vemos a bastantes niños con virus, ¿verdad?, con distintos tipos de contagio, niños con exceso, por ejemplo, de moquitos, con enfermedades que tienen que ver directamente con los pulmones, dificultad para poder respirar, dificultad para poder dormir. ¿Cuáles son aquellas enfermedades más comunes en los niños, sobre todo en esta época del año donde el frío es sin duda uno de los protagonistas? Bueno, este año, recordemos que por la pandemia, en los años anteriores, en que los niños no tuvieron clases presenciales y no tuvieron contacto con otros niños, no tuvimos las enfermedades estacionales típicas del invierno, ¿ya?, que son estos virus a los que nosotros estamos siempre acostumbrados y que congestionaban mucho los servicios de urgencia y las hospitalizaciones, como es el virus sincicial, el rinovirus, el virus de la influenza, el parainfluenza también, ¿ya? Entonces, este año que los niños retomaron sus actividades normales, estamos enfrentando a lo que nos enfrentamos todos los años, que son las enfermedades virales estacionales típicas del invierno. ¿Podríamos ir hablando sobre alguna de ellas y cuáles son sus principales características? Por ejemplo, si yo le nombro la bronquitis, ¿cómo se define lo que es la bronquitis y cuáles son las principales o los principales síntomas que vendrían acompañando a esta patología, doctora? La bronquitis es una enfermedad habitualmente viral que lo que produce es tos, con pocos síntomas agregados, pero hay que diferenciarla de lo que nosotros llamamos la bronquitis obstructiva. ¿Ya? La bronquitis obstructiva ¿Son distintas? ¿Son distintas la bronquitis propiamente tal a la bronquitis obstructiva? Son enfermedades diferentes, pueden ser causadas por el mismo virus, pero hay algunos niños que responden con obstrucción bronquial, ¿ya? Por ejemplo, el rinovirus, que nosotros vemos con mucha frecuencia en marzo, cuando los niños reinician las actividades escolares, puede producir en niños más grandes, en adultos, en niños que no son asmáticos, un resfrío común, ¿ya? Okay. Pero en niños asmáticos, crisis asmáticas o bronquitis obstructiva. Ok. También me gustaría hoy día hablar de la neumonía. ¿Es una enfermedad también común en esta época y cuáles son sus principales características? Sí, por supuesto, la neumonía es una enfermedad estacional, se da principalmente en invierno, y ahí tenemos que diferenciar. Hay neumonias que son virales, generalmente afectan a niños más pequeños, a los lactantes, y hay neumonias bacterianas que pueden estar presentes todo el año y son más frecuentes en los niños mayores en etapa escolar, ¿ya? También son síntomas diferentes. Lo que nosotros estamos viendo en este minuto es principalmente virus sincicial respiratorio, ¿ya? Y el virus sincicial respiratorio da distintos síntomas, pero en los niños pequeños es peligroso porque produce obstrucción bronquial importante, puede producir también neumonía y es la causa de la hospitalización en que tenemos congestión a las camas, ¿no es cierto?, y colapsa el sistema sanitario, principalmente por virus sincicial. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre patologías como la laringitis y la faringitis? Una actúa a nivel de laringe y la otra a nivel de faringe. ¿Son parecidos los síntomas? ¿Cómo podríamos definir y diferenciarlas entre una y otra? Son diferentes. La faringitis lo que produce es inflamación del área posterior de la boca. ¿Ya? Exacto. Y lo que produce es odinofagia, o sea, dolor para tragar. Y la mayoría de las veces es viral también, pero puede producir fiebre, acompañarse de otros síntomas respiratorios. Y también podemos tener faringoamigdalitis bacteriana en niños más grandes, en general mayores de 5 años, que también da, ¿no es cierto?, dolor de garganta, fiebre alta, a veces dolor abdominal y mucha dificultad para tragar. La laringitis es una enfermedad producida por un virus que se llama parainfluenza y es más frecuente en los niños menores de 3 años. ¿Ya? Y lo que produce es tos difónica, es como tos de perro. Es una tos realmente particular que nos hace entrever que los niños están al borde del ahogo. Una tos tan seca y tan profunda que de verdad que la angustia que sentimos los padres cuando esto comienza a las 12, 1, 2 de la mañana es impresionante.
¿Qué Lo que pasa podemos es que hacer al ahora- respecto? Porque está muy hoy día en boga esta enfermedad y uno no sabe cómo actuar, no sabe si llevarlos directamente a la urgencia, si meter la cabecita en el refrigerador para que puedan aspirar el aire helado. ¿Qué es lo que se hace en esos casos, doctora? La laringitis, eso que cuentas tú contas es típico porque la laringitis es una enfermedad que se inicia en la noche. Eso es bien característico. ¿Ya? Y en la noche el niño inicia esa tos y dificultad respiratoria y habitualmente con un ruido que se llama estridor inspiratorio. Como, como si se van a Exacto, ahogar, como si estuviesen ahogando. Efectivamente se están exacto. ahogando. Ya, cuando hay dificultad respiratoria y el niño se ve con apremio respiratorio, uno tiene que llevarlo a un servicio de urgencia, ¿ya? Porque el tratamiento de la laringitis, en esos casos, la laringitis se divide en grados del 1 al 2. Ya. El 1 solamente tiene un poquito de tos, voz disfónica, y el grado 4, perdón, el grado 1 al 4, el grado 4 ya es un niño que tiene que intubarse. Entubarse, ¿ya? claro. Entre el grado 2 y el 3 es cuando el niño presenta dificultad respiratoria y en ese caso hay que consultar en un servicio de urgencia porque ese niño va a requerir una nebulización con adrenalina y una dosis de corticoide que puede ser oral o a veces si la situación es más apremiante puede necesitarse usar el corticoide por vía endovenosa. ¿ya? Entonces lo que se aconseja, si el niño tiene solamente un poco de tos, que lo observemos en la casa, usamos un antipirético porque a veces acompaña en fiebre, paracetamol en gotita. Pero si aparece dificultad respiratoria, hay que consultar en un servicio de urgencia. Sí, sí. Yo tuve a mi pequeña hace un año y de verdad creo que nunca en mi vida lo había pasado tan mal con mi niñita, que tenía 3 años, y no podía respirar, se puso absolutamente morada y de verdad que no sabíamos qué hacer. Nos fuimos en pijama, la metimos al auto y nos fuimos a la urgencia. ¿Esto puede ser a veces alérgico? No, la laringitis obstructiva es secundaria a una infección viral por un virus que se llama parainfluenza. Ya. Y lo que sí es que hay algunos niños que a veces son atópicos, son alérgicos, que tienden a hacer laringitis recurrente. Claro. ¿ya? O sea, puede repetirse el cuadro. Ya. Pero, en ese caso, tiene que haber una infección. En ese caso, entonces hay que tener un tratamiento, ¿no? La verdad es que la laringitis, sí, si es un niño atópico, tiene que recibir tratamiento. ¿En qué consiste ese Para la tratamiento? alergia. Un antialérgico y a veces son niños que son riníticos Claro. y que necesitan un corticoide nasal. Perfecto, perfecto. Ahora, si yo le hablo, por ejemplo, de la rinofaringitis, ¿es lo mismo o es algo totalmente distinto? La rinofaringitis es habitualmente producida por rinovirus o otro virus y lo que refiere es que hay inflamación tanto en la nariz como en la faringe. Ya. Pero habitualmente es el mismo cuadro, porque estos cuadros parten generalmente con rinitis, o sea, con inflamación de la nariz, con coriza, o sea, abundante moco, líquido, y después van colonizando el resto de la vía respiratoria. Entonces, a veces, después el niño presenta odinofagia, dolor para tragar, y después a veces un poco de tos y hace bronquitis. En el fondo, la vía respiratoria es una sola, entonces la infección parte en la nariz y va bajando. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctora, en caso de que tengamos a nuestros pequeños en el colegio, en el jardín? ¿Cómo cuidarlos de la mejor manera para...? Yo me imagino que es evidente que se van a contagiar muchas veces con tantos niños quizás que están al alrededor, pero ¿cómo prepararlos de mejor manera para enfrentar este tipo de patologías? Porque no mandarlos al colegio no creo que sea la opción, sino más bien prepararlos de mejor manera y de qué manera poder hacerlo, vitaminas, una buena alimentación, ¿qué otras cosas son fundamentales? La verdad es que los niños con alimentación completa no debieran requerir vitaminas extra. Ya. Lo que sí se ha visto es que como nosotros bloqueamos tanto a los niños del sol, a veces hay déficit de vitamina D. Si uno piensa que un niño que no sale mucho al aire libre debiera medir niveles con su pediatra de vitamina D y en caso necesario suplementar. La vitamina D se ha visto que es muy importante desde el punto de vista respiratorio. La vitamina C también, pero la vitamina C la ingieren los niños, ¿no es cierto?, cuando comen cítricos, cuando comen verduras. Entonces, lo principal es una alimentación adecuada y yo creo que lo fundamental es que uno no mande a sus hijos cuando están enfermos. Esos son los niños que contagian a los otros. Los sanos tienen que ir a clase, tienen que lavarse las manos, todavía estamos con las medidas con una mascarilla y eso también, por supuesto, que disminuye el contagio de los virus estacionales, así como del SARS-CoV-2. Pero además los niños tienen que acostumbrarse a lavarse las manos y estos virus respiratorios no se contagian a más de 1 metro de distancia. Entonces, esas medidas son muy importantes también con las mamás que tienen lactantes pequeños. ¿ya? La persona que atiende la guagua tiene que lavarse las manos, uno no tiene que visitar
¿no es cierto?, enfermo o aceptar visitas de enfermos a su casa cuando hay un niño pequeño. Tampoco asistir a lugares muy concurridos, porque mientras más personas hay, más virus hay circulando. ¿Okay? Pero respecto al colegio, yo creo que lo principal es que los padres que tienen niños que están enfermos no los mandan para que no contagien al otro. Importantísimo. También hablábamos de los lactantes, de los pequeños recién nacidos que muchas veces tienen hermanitos que van al jardín o al colegio. Hay madres aprensivas que simplemente no están mandando a los niños cuando tienen pequeñitos recién nacidos. ¿Cuál es la recomendación en ese caso? La verdad es que yo creo que los niños tienen que hacer vida normal. Ya hemos visto todo lo que han sufrido nuestros niños con la pandemia y el colegio en línea, ¿cierto? Pero al recién nacido es que hay que proteger. Entonces, en el fondo, uno tiene que mantenerlos a 1 metro de distancia, evitar los besos, compartir, a veces los niños comparten el chupete con el hermanito, pero yo aconsejaría que las mamás manden a sus hijos mayores al colegio de forma normal y protejan al recién nacido con estas medidas, en el fondo del lavado de manos, de no acercarse a la guagua sin mascarilla, porque es verdad que esa es la fuente de contagio. Nosotros vemos muchos recién nacidos que se contagian con virus esencial y la fuente es el hermanito que está en edad escolar. Claro. O sea, el recién nacido no sale, pero el niño mayor sí. También sería bueno aprovechar de hablar sobre la vacunación. Es fundamental vacunar con todo el esquema y el programa que existe justamente para prevenir enfermedades, para poder apoyar también a tantas patologías que se vienen, sobre todo en esta fecha. Bueno, las vacunas son fundamentales en la pediatría, ¿ya? Nosotros tenemos en nuestro plan nacional vacunas para evitar la neumonía neumocócica y esa está incluida en el plan nacional de inmunizaciones y es muy importante. Y en esta fecha también ya hace tiempo atrás se vacunó contra influenza, ¿ya? Eso es muy importante, vacunar a los niños contra la influenza. A veces no previene que les dé influenza, pero sí previene la neumonía por influenza, que puede ser muy grave. Los otros virus, lamentablemente el rinovirus todavía no tiene vacuna, el virus esencial, el que nos causa tantos problemas, no tiene vacuna. Pero para la influenza, que existe vacuna, es fundamental. Los niños se vacunan y los niños se vacunan todos los años. Exactamente. Y, por supuesto, la vacuna para el SARS, porque hay que mantenerla antes. ¿Qué pasa también con el sobreabrigar a nuestros niños, doctora? Por lo general uno tiende a ser quizás exagerado en que el Beatle, que después el chaleco, que después el abrigo. ¿Es de repente nocivo el tener tan exageradamente cuidado a los niños? Bueno, en un niño sano que sale, lo que yo aconsejo es que uno lo abrigue por capa. Porque, por supuesto, que si un niño transpira y después se enfría, eso puede producir algún problema. Entonces, en el fondo, uno tiene que abrigarlo por capita, ¿cierto? Y ir sacando capas en la medida que el niño va teniendo más movimiento, sobre todo en el colegio, y se acalora. Y respecto a los enfermos, cuando los niños están con fiebre, es muy importante no sobreabrigar, ¿ya? Hay que darle más agua y hay que evitar el sobreabrigo, que eso a veces hace que dificulte que baje la temperatura, ¿cierto? Usando un antipirético normal. Lo otro que es aconsejable es que los niños usen un cuellito, porque el cambio brusco de temperatura es la vía respiratoria cuando uno sale de un ambiente muy calefaccionado dentro de la casa a un ambiente muy frío, como tuvimos hace 2 semanas, que tuvimos un ambiente muy frío. Eso puede bajar un poquito las defensas de la vía respiratoria y los virus que a veces nos están colonizando, pero que el niño con sus defensas le está ganando en el fondo de la batalla, hace que bajen las defensas y se pueden enfermar. Es bueno ponerles un cuellito, aplicar la boquita, en el fondo, la nariz. Perfecto. También es importante hablar de la automedicación. Somos buenos para automedicar y automedicar a nuestros niños. Eso me imagino que no debe de ser improvisado, ¿no? La verdad es que son muy pocos los medicamentos que sirven en los resfríos y en estas enfermedades virales estacionarias, ¿ya? Uno tiene que mantener en la casa un antipirético y saber la dosis que corresponde por peso del niño. Los pediatras siempre lo indicamos, lo dejamos anotado y eso es lo que se usa en general, ¿ya? Los niños que son asmáticos usan inhaladores, ¿no es cierto?, cuando se obstruyen, también indicados por su pediatra, pero los antitusígenos, los descongestionantes no se usan en los niños, ya están contraindicados en los descongestionantes que tienen pseudoefedrina. En los niños menores de 2 años no se usan nunca, y los antitusígenos se usan en los mayores de 6 y en casos muy puntuales indicados por el médico. Tienen efectos colaterales y la verdad es que es poco lo que alivian los síntomas. Son enfermedades que son autolimitadas, en que el organismo se defiende solo y lo que sirve es bajar la fiebre, analgésico en caso de dolor de oído, por ejemplo,
y hacer aseo con suero fisiológico en la nariz, que no es un medicamento, para hacer aseo nasal, que es lo que muchas veces complica a los niños pequeños que no se pueden alimentar porque están con la nariz muy obstruida. Claro. Los casos que requieren antibióticos tienen que ser indicados por el médico, las neumonias bacterianas, la otitis bacteriana, la faringoamigdalitis bacteriana, pero con una evaluación médica, con un diagnóstico y entonces la indicación que corresponde. El aseo como tú misma hablas, es fundamental para que incluso las vías respiratorias queden limpias y también no se vaya juntando una gran cantidad de excesos en toda esta parte, ¿no? Es que es muy importante, sobre todo los niños pequeños, los lactantes son respiradores nasales absolutos. Claro. Entonces, si tienen la nariz tapada, con mucha dificultad se van a alimentar. Claro. Generalmente consultan por rechazo alimentario. Y en los niños más grandes, bueno, es molesto, por supuesto, tener la nariz tapada, estar con la boca abierta. Eso además, la nariz filtra el aire, calienta el aire. Entonces, si uno no está usando la nariz, está entrando ese aire sin filtrar, sin calentar directo la vía respiratoria, y eso produce más irritación. Perfecto. El aseo nasal es muy recomendable y es además inocuo, no es un medicamento. Perfecto. Ana María, se hace un gusto que hayas podido conversar con nosotros aquí en el matinal. Es muy importante reconocer las afecciones más comunes en esta fecha, sobre todo a nivel respiratorio. Así que te deseamos que tengas una hermosa semana junto a todo el equipo del Hospital Higueras. Muchas gracias.